muy cerca en el sentido de que no pudo haber fallado y que los francotiradores que estaban ahí del servicio secreto inmediatamente estaban apuntando hacia esa parte. Todavía no había disparos y hay un video donde se ve que están dos francotiradores detrás de Donald Trump en el techo, en la parte de atrás, mirando hacia donde ellos después dispararon. Después de los tiros, ya ellos, o sea, ya ellos antes de los tiros ya estaban apuntando hacia esa parte. Ellos no sabían que venían tiros de ahí, no sabían nada. Porque si hubieran visto que este muchachito Thomas Matthews estaba ahí, inmediatamente avisan a los de seguridad que están debajo al lado de Donald Trump y lo sacan de circulación, o sea, lo quitan. Lo quitan porque ellos ya habían visto, si los hubieran visto o si esto hubiera sido así, saben que hay un tipo con un fusil arriba de un techo a 120 yardas del presidente, con esos armamentos, con esos fusiles de esa mira telescópica que ven inmediatamente dónde están, y no reaccionaron, no dijeron nada, dejaron que se llevara a cabo los disparos. Después actúan. Por eso digo que a mí hay cosas que no me cuadran en este intento de quitarle la vida al expresidente Trump. Y lo va a hacer más popular. Si algo saben hacer muy bien los norteamericanos es planear las cosas y a la perfección. Y más si lo que planean va a beneficiar al imperio, va a beneficiar para que esa nación siga siendo potencia mundial, económica y militar. El imperio está acostumbrado a este tipo de situaciones, como el que se dio el día de ayer con el expresidente Donald Trump. ¿Y por qué digo esto? Vamos a hacer un poco la historia de algunos acontecimientos similares en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay tres casos que a mí me llaman mucho la atención. Fueron tres acontecimientos que marcaron el rumbo de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y con el objetivo de qué? Y esto viene a raíz de todo esto que se ha suscitado desde el día de ayer en Pensilvania. Miren, desde Abraham Lincoln, este presidente, 16º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, uno de los presidentes más influyentes en la historia de esa nación, que le quitaron la vida fácil y sencillo al presidente ya de ese momento más poderoso del mundo. Ya Estados Unidos en ese momento era muy poderoso. Venía luchando con esto de la esclavitud, de la abolición de la esclavitud y obviamente la guerra civil norteamericana. Por eso es que es importante en el contexto en el que se desarrolla cuando le quitan la vida al presidente Abraham Lincoln. Estos dos acontecimientos que marcaron a los Estados Unidos, la guerra civil por lo que significó durante y después para los Estados Unidos y para el mundo, y obviamente la abolición de la esclavitud en la que venía trabajando Abraham Lincoln y todas estas luchas internas entre los confederados y demás, que no los voy a explicar porque no es un video de historia ni mucho menos, simplemente estoy tratando de poner en contexto lo que los Estados Unidos están acostumbrados con sus presidentes o con sus candidatos en este sentido de poder atentar contra la vida. Muchos de ellos salieron ilesos y muchos pues obviamente perdieron la vida. Entonces, el primer ejemplo que me parece trascendental por lo que estoy explicando, por lo que representó uno de los presidentes más influyentes en toda la historia de ese imperio, Abraham Lincoln, le quitaron la vida de una forma muy sencilla, muy fácil, en el teatro, en un teatro, esperando a este acto de una obra de teatro, ¿no? Este evento que se realizó en el Teatro Ford. Fíjense que aquí hay similitudes con algo que tiene que ver con John F. Kennedy, que se los voy a ir diciendo poco a poco. Pero estaba con su esposa, unos invitados en el balcón, esperando que
se desarrollara esta obra de teatro, llega un sujeto por la parte de atrás sin ningún tipo de inconveniente, porque la seguridad del presidente había ido al baño, se movió en algunos momentos, solamente una persona estaba cuidando al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, entra con un proyectil, con un arma, y le da un tiro en la cabeza. Así de fácil, así de sencillo entró y llevó a cabo ese hecho que marcó a el país de las barras y las estrellas. Tiempo después, mucho tiempo después, han pasado varios, han pasado varios que los han atentado, no solamente son los que yo voy a decir, pero desde mi punto de vista, son los que más han tenido relevancia por el contexto en el que se desarrolló los años y los tiempos para ese imperio. Pero lo que quiero decir es, y lo que quiero dar a ustedes es, cómo este imperio, cuando quiere hacer algo, lo hace con tiempo, lo hace con premeditación, con alevosía, con ventaja, lo hace tan esquemáticamente que muy difícil falla. Muy difícilmente los Estados Unidos, cuando quieren hacer algo dentro de su propio territorio y fuera de su territorio, les sale a la perfección. Tienen la paciencia, tienen la calma, tienen la inteligencia para poder llevar a cabo bien esos planes. Insisto, siempre y cuando beneficie al imperio, beneficie a los intereses que tienen los Estados Unidos. Así que les voy a ir contando un poco para que ustedes vayan entendiendo por qué quise hacer este video. No voy a analizar por qué y quiénes quisieron quitarle la vida a Donald Trump, quién era este chico Matthews, Thomas Matthews de 20 años, etc. Simplemente quiero ponerlos, ¿no?, y recordar un poco estos acontecimientos para que entendamos cuál es la visión, cuál es la forma de actuar de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos este caso de Abraham Lincoln que fue así, fácil, sencillo. Así lo plantearon las autoridades, así están en los escritos, en los documentales, que fue tan fácil haberle quitado la vida a un presidente norteamericano. Mucho tiempo después, viene lo que le llamaron muchos periodistas y muchos especialistas de la geopolítica mundial, el asesinato del siglo. Me refiero a John F. Kennedy. En 1963, desde un edificio, le quitan la vida de 2 disparos al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John F. Kennedy. A muchos metros de distancia, cuando él iba arriba de un auto marca Lincoln, oigan bien, acuérdense que hablamos ahorita de Lincoln, ¿verdad? El presidente Abraham Lincoln estaba en el Teatro Ford, así se llamaba el teatro, y le quitan la vida. John F. Kennedy en 1963 estaba arriba de un auto marca Lincoln y le quitan la vida. Esa es una similitud un poco rara, pero bueno, llama la atención, ¿no? Que a lo mejor no es de gran importancia, pero para mí sí me llama la atención porque hay varios datos más que tienen como similitud esto. Pero bueno, entonces, en el 63, con un rifle que no tenía la tecnología que tienen ahora estos artefactos, fácilmente le dieron 2 tiros al presidente John F. Kennedy. A mucho más distancia de la que estuvo este muchachito el día de ayer, Thomas Matthews, que se habla de que estaba a 120 yardas de distancia de donde estaba el presidente Donald Trump, con un rifle tipo AR, más sofisticado, mucho más moderno que el que se utilizó para quitarle la vida al presidente John F. Kennedy, ¿no? Era más distancia, era también un tipo solitario. George Orwell, según
después ya de muchos años, después de que se desclasificaron varios documentos, después de que hicieron público muchos miles de papeles por parte del FBI, las autoridades y demás, un caso completamente contradictorio desde su planteamiento, muchos testigos que decían lo contrario de este individuo que actuó solitario, en fin, muchísimas contradicciones que ya están ahí en la historia, que no voy a abundar, pero que siempre dejaron muchas dudas para la comunidad internacional el por qué le quitaron la vida a John F. Kennedy. Obviamente los estudios que se han hecho ya, digamos, más profundos y lo que yo he leído y estudiado, yo sé por qué, cuáles fueron los motivos, lo que yo más creo, lo más real y no esa versión oficial que dieron las autoridades, pero bueno, eso es otra cosa. Este acontecimiento, por la década en la que se dio en los años 60, acuérdense que en esa época estaba muy, pero muy fuerte la guerra entre el comunismo, ¿no?, socialismo y el capitalismo, Estados Unidos con la URSS, Cuba, que estaba ahí siendo, digamos, un fiel guardián de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas, y que los Estados Unidos estaban atacando en toda Hispanoamérica cualquier señal de que algún gobierno pretendiera ser comunista, inmediatamente lo atacaban. Y así se empezaron a desarrollar estas estrategias de poder inmediatamente aniquilar a todo país hispanoamericano, a todo individuo hispanoamericano que intentara llegar al poder de su país para poder implementar el comunismo. Eso marcó un antes y después de la historia del planeta. Acuérdense que John F. Kennedy acababa de ordenar el bloqueo económico a Cuba. Fidel Castro entra a La Habana como triunfante a la revolución con sus barbudos en el 59, el 1 de enero de 1959. Años después, el presidente John F. Kennedy, presionado por las mafias, presionado por la oligarquía que ostentaba el poder en Estados Unidos, sobre todo por la mafia, lleva a cabo este bloqueo económico que después sabemos todo lo que causó, lamentablemente para aquella nación, para ese pueblo que ha sufrido más de 50 años. Entonces, le quitan la vida al presidente John F. Kennedy, uno de los presidentes más populares, con mayor aceptación, con mayor amor que se le tenía en los Estados Unidos de Norteamérica. Sacudió el planeta y obviamente a la sociedad norteamericana. Por eso es que fue catalogado el asesinato del siglo. Tiempo después, llega a la presidencia un actor, llega a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica un actor semipopular, no era tan conocido, tampoco fue un gran actor, no fue ese actor que rompió las taquillas en los cortometrajes o largometrajes en los que participó, pero finalmente llega a la presidencia gracias a la oligarquía estadounidense, gracias a esos multimillonarios, a esos que ostentaban el poder político, que eran empresarios, que eran millonarios. En los años 80 llevan al poder al actor Ronald Reagan, este presidente que fue el primero, obviamente por el espacio y el tiempo que le tocó ser presidente de los Estados Unidos y de lo que se estaba desarrollando en Colombia, en México, con estas sustancias ilícitas, el auge tan fuerte que tuvo todo eso en Colombia, el señor Pablo, ustedes saben a quién me refiero, todos los otros individuos, empresarios de las sustancias ilícitas que venían creciendo fuertemente en México, que eran muchísimos, que se volvieron socios de esos colombianos, y obviamente todo eso repercutía directamente en los principios de los años 80, finales de los 70, en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces es Ronald Reagan quien se decide a declararle la guerra directamente a todos esos individuos que estaban llevando sustancias ilícitas a Estados Unidos. Ustedes se acuerdan de su esposa,
que empezó a hacer una campaña muy publicitada, con una inversión multimillonaria, donde empezaron a surgir spots publicitarios donde había niños diciéndole no a las drogas. Dile no a las sustancias ilícitas, ¿no? Dile no. Esa campaña fue magistral desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de lo que significaba mandar un mensaje contundente al mundo, pero con fines políticos. Por algo Ronald Reagan fue uno de los presidentes más populares de Estados Unidos. Pero aquí hubo un acontecimiento muy interesante, y es que también, después de que él asume el poder, unos 2 meses y medio después, Ronald Reagan tuvo un evento en el Hotel Hilton. Sí, ese Hilton de que es dueño Paris Hilton, sus abuelos, sus papás, y le heredaron toda la cadena Hilton, ese. Saliendo de ese evento en el Hotel Hilton, un individuo le da algunos tiros al presidente Ronald Reagan. 2 meses y medio después de haber tomado su posesión como presidente del país más poderoso del mundo, sufre este atentado. Afortunadamente no pierde la vida, pero aquí entra sus asesores políticos, que esto es lo que a mí me llama mucho la atención y que después voy a aterrizar con Donald Trump. Ronald Reagan empieza a tener en esas 2 o 3 semanas de recuperación una actitud de valentía, una actitud de buena vibra, una actitud de aquí no pasa nada, yo estoy bien. Y esa actitud que tuvo ante ese atentado, que por poco y pierde la vida, lo hizo ser uno de los presidentes más populares de Estados Unidos. Su popularidad se elevó junto con la lucha contra las sustancias ilícitas, porque en los años 80 estaba en su máximo apogeo ese delito, esa importación, o mejor dicho, esa exportación, importación de sustancias ilícitas que venían desde Colombia por México y demás, que eran temas que le preocupaban mucho a las sociedades norteamericanas, entre comillas. Solamente era la sociedad, no era a esos distribuidores grandes de estas sustancias ilícitas que empezaron a crecer en los Estados Unidos de Norteamérica. Esas familias tan poderosas, grandes, que después llegaron a tener cargos públicos y a ser familias sumamente poderosas económicamente, estaban inmiscuidas en eso. Utilizaban a los mexicanos y a los colombianos para llevarles eso, pero quien se encargaba de la distribución interna en todo el territorio norteamericano no eran colombianos, no eran mexicanos en esa época, eran norteamericanos, pero que estaban bien cubiertos, que estaban bien tapados, que nadie hablaba de ellos. Ustedes nunca escucharon decir la organización fulana del estado de Minnesota, la organización fulana del cosa de Washington. No voy a decir la palabra esa, pero ustedes saben cómo se le llama a esa organización de individuos que se dedican a transportar y a pasar sustancias ilícitas, ¿verdad? Pero ustedes nunca escucharon mencionar en la época de los 80s y 90 que había organizaciones norteamericanas poderosas que se encargaban de distribuir todo eso que les llevaban los mexicanos y los colombianos. Pero en fin, este acontecimiento, este atentado que sufrió el presidente Ronald Reagan, lo hizo más popular. Estos 2 eventos, lo de las sustancias ilícitas, el ataque, la publicidad, cómo se involucró su esposa, la primera dama, la señora Reagan, para poder llevar a cabo mundialmente esta campaña. Ahí él muestra lo que mostró ahora Donald Trump. ¿Qué hizo Donald Trump? Ahora caigo en Donald Trump. ¿Qué hizo Donald Trump este domingo que sufre este atentado que el proyectil le roza la oreja derecha? Él se tira al piso en un acto masivo en Pensilvania. ¿Qué es lo que hace Donald Trump? Siente el impacto, se tira al piso. 20 segundos después ingresa el servicio secreto o sus guardaespaldas para cubrirlo. Se quedan debajo en el piso cerca de 7 segundos, 8 segundos,
porque analicé muy bien en todos los videos que pude ver de diferentes ángulos, y se quedan esa cantidad de tiempo, se levanta el expresidente Donald Trump con todas esas 9 personas cubriéndolo, pero él pide un poco de tiempo sabiendo que todavía está de alguna manera bajo fuego, porque todavía no se sabía si habían controlado, se habían frisado a Matthew, este joven de 20 años. Todavía no se sabía eso. El presidente Trump, el expresidente Trump y su equipo de seguridad no sabían todavía eso. Se levanta, hace un espacio entre los que lo estaban cubriendo, sabiendo que pudieron haberle seguido disparando, porque no sabían todavía en ese momento cuántos tiradores eran, dónde estaban posicionados, etcétera, porque todo eso pasa rápido, pasa en segundos. Entonces, ¿qué hace Donald Trump? Con la oreja herida, sangrando, levanta la mano así, en símbolo de triunfo, de que estoy bien, soy poderoso, tengo ánimo, a mí no me afecta, no tengo miedo. Eso es lo que hizo Ronald Reagan en su momento. No de esa forma, me refiero después, pero eso va a ser, desde mi punto de vista, ni siquiera las carencias de Joe Biden, no las enfermedades de ese expresidente Joe Biden, no las tonterías, no los lapsus de silencio, de confundir a las personalidades, de quedarse callado, de hacer saludos al vacío. Nada de eso va a ser tan significativo como lo que acaba de ser Donald Trump. Levantar esa mano, esa fotografía que está ahí, sangrando entre sus guardaespaldas, con la mano así, le va a dar la vuelta al mundo durante muchísimos años. Esa imagen no se va a borrar jamás. Van a pasar años y años, y eso va a ser lo que le va a dar el triunfo a Donald Trump. El presidente Donald Trump llegó en su avión particular a New Jersey, se bajó tranquilamente después de haber sido revisado por los médicos, no tardó mucho, fue un rozón en la oreja, se bajó caminando feliz y fuerte de su avión cuando llegó a New Jersey. Eso es lo que está aprovechando muy bien Donald Trump y su equipo. Aquí hay varias cosas que a mí no me cuadran, que a mí no me... Insisto, vuelvo a como inicié el video. Si algo saben hacer los Estados Unidos de Norteamérica es planear bien las cosas que los benefician a ellos. Ellos son capaces de atentar contra sí mismos, contra su propio territorio, contra su propia estructura e infraestructura que hay en ese país, para seguir manteniendo al imperio. Así sucedió con las Torres Gemelas. ¿Ustedes se acuerdan de las Torres Gemelas? Lo que se inventaron y todos estos documentales y documentos desclasificados que dijeron que ese día las Torres Gemelas se habían cerrado ciertos pisos, que eso era inusual, que pidieron que gente no se acercara, el tiempo que dilató un avión y otro para poder hacer ese caso. En fin, muchas incongruencias. Los dueños de esas torres que días anterior habían asegurado las torres por cualquier desastre, millones y millones de dólares. ¿Ustedes se acuerdan de todo eso? Qué casualidad, ¿no? Son planes de la ultraderecha norteamericana, de la oligarquía, de la oligarquía norteamericana, de esos que ostentan el poder, de esa famosa legión que está por debajo, de esos tipos que están en sociedades secretas, de las que se habla desde hace mucho tiempo, de estos masones que controlan el poder político, los que quitan y ponen a los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Todo eso, inventarse la guerra con Irak, diciendo que Irak tenía, ya ustedes saben qué tenía allá en Irak, que fue el pretexto para poder atacar a ese país. Donald Trump ha sido el presidente menos bélico de la historia de Estados Unidos. Oigan bien, Donald Trump está en contra de las guerras. Es el presidente menos bélico, y el más bélico fue Obama, para que ustedes sepan. Sí, ese presidente primero afroamericano es el más bélico en toda la historia de Estados Unidos. Donald Trump no.
Llama mucho la atención. Entonces, son tan capaces. Les voy a poner un ejemplo que transformó también a Hispanoamérica y que fue un acontecimiento muy importante. Cómo los Estados Unidos de Norteamérica planean tantas cosas tan a la perfección fuera y dentro de su territorio, sobre todo, insisto, en esa época de los 60 cuando se estaba luchando contra el comunismo, cuando el presidente Allende en Chile gana las elecciones y todo el mundo sabía el corte socialista, comunista que tenía Allende, llega al poder y los Estados Unidos de Norteamérica a través de la CIA fortalece y apoya a Pinochet para que tumbe de un golpe de Estado, para que tumbe a Salvador Allende. Y así me voy con otros. Eso es un ejemplo, pero eso, digamos, es el más representativo, digamos, para mí. O sea, lo que marcó por el contexto y por los años en los que se desarrolló ese golpe de Estado contra Salvador Allende por parte de Pinochet, que lo organizaron, que lo orquestaron, como casi todos los golpes de Estado que ha habido en Hispanoamérica, los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso el último intento de golpe de Estado de Bolivia fue un fracaso, porque no estaban los Estados Unidos detrás de eso. Los Estados Unidos no estaban coordinando ni estaban apoyando ese golpe de Estado. Por eso fue que fue un intento fallido de golpe de Estado. Pero si hubieran estado los norteamericanos, se hubiera llevado a cabo como tal, con toda su naturaleza, un golpe de Estado en Bolivia. Entonces, ahora a mí me suenan un muchachito de 20 años, en el caso Trump, que estaba inscrito en el Partido Republicano, pero que sin embargo había donado $15 a una institución, algo ahí del Partido Demócrata, un muchachito que se acababa de graduar, un muchachito que a 120 yardas de distancia falla el tiro, que consigue, bueno, los fusiles y las armas en Estados Unidos se consiguen como chicles, como dulces, ese no es ningún problema. Pero sabiendo que estaba tan cerca, que lo estaban grabando cuando se estaba posicionando, hay videos que muestran cómo él se estaba posicionando en la parte del techo de esa casa para poder hacer su disparo sin ningún problema, 20 años, inmediatamente lo dan de baja. Ya no hay que explicar ahí, ya no hay nada que investigar. Como se dice, muerto el perro, se acabó la rabia. No hay forma ya de que los Estados Unidos sepan por qué hizo esto este muchacho. Y así, fácil, en un evento que también él era de esa parte de Pensilvania, que también estaba muy cerca de Donald Trump, muy cerca en el sentido de que no pudo haber fallado. Y que los francotiradores que estaban ahí del servicio secreto inmediatamente estaban apuntando hacia esa parte. Todavía no había disparos y hay un video donde se ve que están dos francotiradores detrás de Donald Trump en el techo, en la parte de atrás, mirando hacia donde ellos después dispararon. Después de los tiros, ya ellos, o sea, ya ellos antes de los tiros ya estaban apuntando hacia esa parte. Ellos no sabían que venían tiros de ahí, no sabían nada. Porque si hubieran visto que este muchachito Thomas Matthews estaba ahí, inmediatamente avisan a los de seguridad que están debajo al lado de Donald Trump y lo sacan de circulación, o sea, lo quitan. Lo quitan porque ellos ya habían visto, si los hubieran visto o si esto hubiera sido así, saben que hay un tipo con un fusil arriba de un techo a 120 yardas del presidente, con esos armamentos, con esos fusiles de esa mira telescópica que ven inmediatamente dónde están, y no reaccionaron, no dijeron nada, dejaron que se llevara a cabo los disparos. Después actúan. Por eso digo que a mí hay cosas que no me cuadran en este intento de quitarle la vida al expresidente Trump. Y lo va a hacer más popular. Y estoy seguro que va a ganar. Por esto va a ganar. Por la acción que él hizo. Por esos 2 o 3 segundos de alzar la mano, de mostrar valentía, de no tener miedo. Por eso va a ganar la presidencia. Gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.